Bueno, mi nombre es Caleb Torrelo Orellana. Actualmente soy líder de un equipo de consultores en analítica avanzada en la empresa Infórmese, la empresa que vende servicios eh, de proyectos analíticos en Perú y en Latinoamérica. Eh, y bueno, ahora les voy a compartir un poco de este taller de aplicación de técnicas de Machine Learning para el sector financiero. Bueno, actualmente, como les decía, soy líder de consultoría. Pueden encontrarme en las diversas redes. Bueno, ya tengo más de 10 años de experiencia como consultor estadístico y capacitador de manera independiente, brindando capacitaciones en temas de estadística, analítica, machine learning, en diversas empresas. En la empresa en la que estoy ya tengo más de 7 años como consultor. En los últimos 2 años ya estoy siendo líder de un equipo. Y pues más que todo en el desarrollo y ejecución de proyectos de Machine Learning, analítica, data mining, modelamiento predictivo, ¿no? Bueno, digamos que esta experiencia es muy interesante, muy gratificante, digamos, porque se conoce, ¿no? Se conoce diversas problemáticas de distintos tipos de negocio, ¿no? Bueno, aparte también capacito en diversas empresas, bueno, por la empresa en la que estoy, y me baso en la metodología CRISP para los proyectos, y las herramientas que manejo son pues SPSS, R y Python, ¿no? En esta oportunidad, el caso de uso que voy a presentarles es utilizando Python. Entonces, de frente voy con el caso de uso, ¿no? En este caso, es pues digamos, un trabajo que hice personal a una microfinanciera en sí. Y en este caso, la microfinanciera, el gerente comercial quería segmentar a sus agencias, ¿no? Porque, digamos, quería identificar cómo se comportaban estas agencias en base a diversas métricas. Métricas, pues, de, digamos, por ejemplo, el ratio de mora de los clientes de las agencias, ¿no? La cantidad de clientes que tenían las agencias, la antigüedad de las agencias, y diversos indicadores de mora, ¿no? De morosidad de los clientes, ¿no? Entonces, este gerente quería pues, identificar estos segmentos en las agencias para más o menos, pues, monitorear digamos, el trabajo de los asesores, ¿no? Porque claro, la idea pues, de todo negocio financiero o microfinanciero es vender crédito, ¿no? Pero la idea es que esos créditos que los asesores colocan, la idea es que pues sean créditos sanos, ¿no? O sea, que no pues sean muy riesgosos y que el cliente pues no pague, ¿no? Entonces, de alguna manera, este gerente quería agrupar estas agencias para saber más o menos, ok, tal grupo de agencias de repente tiene una mora, sus clientes tienen una mora baja de repente otro grupo de agencias tiene indicadores de mora mediano, y de repente otro grupo de agencias tiene indicadores de mora mayores, ¿no? Entonces, al saber al tener identificado esos comportamientos distintos, entonces este gerente sabría, pues, a qué asesores, ¿no? De tales agencias darle, pues, de repente ciertos premios, o en otro caso, en el grupo de agencias que tengan ratios de mora altos, pues, investigar, ¿no? ¿Por qué ocurre eso, ¿no? ¿Por qué este grupo de agencias tiene pues, un grupo de indicadores altos, ¿no? Y pues ahí les tocaría, pues, hablar con los asesores, investigar, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué está ocurriendo eso? De repente están dando créditos, pues, muy riesgosos, o de repente hay cierto fraude, etcétera, ¿no? Diversa situación.
Entonces, ese es el caso que quiero presentarles, ¿no? Entonces, para desarrollar eso estamos usando técnicas de aprendizaje automático, que rápidamente lo voy a mencionar, ¿no? Bueno, el Machine Learning, pues, significa, es un enfoque distinto, ¿no? De la programación tradicional, ¿no? La programación tradicional, una persona a una computadora le ingresa datos y escribe un programa y la computadora da un resultado según el programa que la persona, el humano, escribe. En el concepto de Machine Learning, la computadora ya nos da el programa, ¿no? Nos da un programa. Lo que digamos, ingresamos en la computadora son los datos y en gran medida unos resultados, ¿no? Entonces la computadora lo que hace pues es analizar esas relaciones que pueden haber en los datos y la computadora, gracias a los algoritmos de Machine Learning, nos arrojan programas o reglas o ecuaciones en base a la información que ingresamos, ¿no? Entonces, ¿qué es Machine Learning? Bueno, uno lo puede traducir en Wikipedia, pero aquí le estoy dando dos definiciones de este par de libros que me parece interesante, ¿no? Son métodos computacionales que utilizan la experiencia, información pasada, para mejorar el rendimiento o para hacer predicciones precisas. Entonces, realmente este concepto de Machine Learning tiene mucho que ver con digamos, analizar información pasada para hacer predicciones futuras, ¿no? Eso está muy ligado a lo que es la analítica predictiva, ¿no? Pero hay que entender también que Machine Learning también aboca a la analítica descriptiva, ¿no? También aboca a la analítica descriptiva, que no es buscar predicciones, ¿no? Sino es descubrir patrones, ¿no? Esta otra definición también es interesante, ¿no? Se basa en la predicción, predecir lo que queremos, ¿no? Los resultados de nuestras acciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto de predecir lo que queremos también me parece interesante porque de alguna manera, si se han dado cuenta los que están en este mundo, si piensan desarrollar modelos predictivos, ¿no? La variable objetiva a predecir puede ser diversa, ¿no? Puede ser diversa, o sea, puede abocar diversas casuísticas, ¿no? O sea, yo puedo desarrollar un modelo predictivo en el área de salud, en el área de finanzas, en el área de marketing, en el área retail, ¿no? En el área, no sé, distribuidora, producción, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de saber qué predecir en base a qué, ese es, digamos, lo amplio y lo interesante de este campo, ¿no? Entonces el aprendizaje como concepto, ¿no? El aprendizaje como concepto es, en todo caso, el aprendizaje se basa en estos tres pasos, ¿no? Obviamente se requieren datos para, digamos, obtener ese aprendizaje. Estos datos, pues, pueden ser, digamos, pueden estar en un formato muy diverso, ¿no? Pero son datos brutos, digamos, sucios. Pero luego la idea es abstraer digamos, la mejor información de esos datos, ¿no? La idea es abstraer los mejores patrones, digamos, de esos datos para poder generalizar conocimiento, ¿no? Generalizar conocimiento. Los tipos de aprendizaje son diversos y yo me voy a abocar a este de la izquierda, que es el aprendizaje no supervisado, ¿sí? El aprendizaje no supervisado es justamente el aprendizaje donde a la máquina no le damos una variable a predecir, ¿no? No le damos una variable de clase, ¿no? Que ayude a identificar relaciones. Sino a la máquina le damos un montón de variables y esperamos que la máquina nos dé cierta claridad de los datos, que nos dé ciertos patrones de los datos, que nos dé ciertos resúmenes de los datos para pues poder tomar decisiones, ¿no? En nuestro caso es un tema de aprendizaje no supervisado porque vamos a analizar distintas variables métricas de estas agencias, que como repito son indicadores de morosidad financiera también, y la idea es descubrir segmentos, ¿no? Entonces nos estaríamos abocando a lo que es el clustering, ¿no? La segmentación, en este caso, de agencias, ¿no?
Luego están los otros tipos de aprendizaje conocidos, ¿no? El aprendizaje supervisado, que es el de la derecha, que se aboca a lo que es predecir, ¿no? Predecir a futuro variables, objetivos, ¿no? Y el tercero es el aprendizaje por refuerzo, que eso tiene que ver con un tema de recompensas, ¿no? Ok, bien. Esto lo voy a pasar rápido, ¿sí? Para hacer de una vez el caso, ¿no? Bueno, el proceso de un proyecto de Machine Learning creo que esto también es interesante, ¿no? Digamos, como le decía al inicio, yo me baso en la metodología CRISP. Existen diversas metodologías, pero yo creo que todas convergen en lo mismo, convergen en muchas cosas, que pues en realidad inicia de aquí, ¿no? De definir lo que se pretende buscar. Digamos, hay que definir el objetivo, ¿no? El objetivo de por qué queremos desarrollar tal modelo. Pero es más, o sea, para definir un proyecto, para iniciar un proyecto de Machine Learning o de analítica, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que desarrollar eso, no? Bueno, porque se busca solucionar o responder preguntas comerciales, ¿no? Principalmente. Entonces, la idea es definir esas preguntas comerciales, ¿no? ¿Qué es lo que el negocio o la organización quiere responder? ¿Qué es lo que quiere optimizar, ¿no? En base a la identificación del problema de la organización, ya sea problemas generales o específicos, ahí viene digamos, las propuestas de qué tipo de proyectos de Machine Learning o ciencia de datos se quiere aplicar, ¿no? Y además lo que también se hace pues es priorizar los casos de uso o casos de uso, ¿no? Que digamos se van a discutir para poder responder a los problemas, ¿no? Porque imagínense una organización tiene diversas áreas, entonces uno puede proponer diversos proyectos, ¿no? Pero la idea es priorizar con qué proyecto empezar, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que te da más valor en el mediano plazo, corto plazo, y pues que sea fácil de implementar, ¿no? Eso es lo crucial, ¿no? Ya luego pues de definir todo ello, ya empieza todo el tema de, ok, si ya le apunto a una problemática, ya a partir de ahí se empieza a desmenuzar todo, ¿no? A identificar la data, a identificar los usuarios, a qué área le va a pegar, identificar la data, preparar la data, identificar el algoritmo que se va a desarrollar, escoger la herramienta, entrenar el modelo y desplegarlo, ¿no? Obviamente el despliegue de un modelo pues, puede ser en diversos sistemas, ¿no? Ya puede ser en sitio, en la nube, etc. Bien, entonces lo que voy a hacer en la sesión, ya voy más o menos 10 minutos, son estos dos temas. En el tema de aprendizaje no supervisado está el tema de reducir la información para resumirla. Entonces, una de las técnicas conocidas es el análisis de componentes principales, ¿ok? Y que utiliza transformaciones lineales para identificar, digamos, patrones de los datos en base a sus correlaciones entre las variables. Entonces, vamos a aplicar esa técnica para reducir la información, ¿ok? Y resumirla y visualizarla, ¿no? ¿Por qué? Porque como les dije al inicio, nuestro caso es segmentar un grupo de agencias en base a diversas métricas. Imagínense que son 20 variables. Si yo quiero analizar o visualizar esas 20 variables, tendría que pues, imaginarme un gráfico en 20 dimensiones, ¿no? Pero no existe eso. Por lo tanto, una técnica para visualizar de manera resumida 20 variables es aplicar esta técnica. Entonces, esta técnica lo que va a hacer a las 20 variables es resumirlas en menos variables, en menos características, y yo podría visualizar estas nuevas características, que sería el resumen de la información original. Este resumen, ¿no?, que me da esta técnica se basa en pues resumir la información, pero captando la máxima variabilidad posible de la información, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer como primer paso para reducir la dimensión de la información.
Luego, lo que vamos a hacer es aplicar una técnica de segmentación de las agencias, que en este caso es aplicando esta técnica de segmentación clustering K-medias, ¿no? Bueno, esta segmentación es una técnica iterativa, ¿no? Donde a la técnica yo le tengo que decir cuántos segmentos quisiera descubrir, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Digamos que mi información es esta, entonces yo le voy a decir, ok, yo quiero descubrir 3 segmentos. Quiero descubrir 3 segmentos. Entonces, si yo le digo esto a la técnica de manera aleatoria ubica 3 centroides, 3 centros al azar en mi información. Imagínense que estos son datos, ¿no? Los círculos blancos son datos y estos triángulos de colores son los centros. Entonces, esos centros, en la primera ubicación, lo que hace es identificar los puntos más cercanos. Según eso, se identifican los segmentos, ¿no? Que sería esta primera asignación de segmentos. Lo que ocurre luego es que, digamos, estos centros se van moviendo de manera iterativa, de tal manera que buscan una óptima posición. Una óptima posición. De tal manera que los centros, digamos, van a estar, pues, más representados por la información. Fíjense, pues, la diferencia digamos, de la ubicación de estos segmentos, de estos centros, que, digamos, están como volando ahí, pero aquí ya en la última posición los centros ya están bien ubicados, ¿no? Justamente al centro de estos 3 grupos de datos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ya, solamente para corroborar aquí, el tema de descubrir la cantidad de segmentos lo vamos a identificar en base a esas 2 métricas, ¿no? La inercia y la silueta, ¿no? Son 2 métricas para más o menos identificar la cantidad de grupos digamos, a escoger. Porque otra vez, como estamos vamos a aplicar un algoritmo no supervisado, cuando se aplican algoritmos no supervisados, existen diversas métricas que nos van a ayudar a identificar la mejor solución. Entonces, esta es una de las métricas, ¿no? ¿Qué es lo que muestra esto en resumen? Pues si yo miro en el eje horizontal, acá yo miro número de clúster, o sea, número de segmentos. 2 segmentos, 3 segmentos, 4, o sea, 2 significa, esta es una solución de 2 segmentos. 3 significa una solución de 3 segmentos, y así sucesivamente. Y en el eje vertical dice inercia. Entonces, esta inercia es un indicador, digamos, de diferencias, de distancia de la información con el centro del grupo. Entonces, se ve, digamos, con esta línea azul, ¿no? Cómo esa distancia de los puntos con el centro va disminuyendo a medida que descubro más segmentos, ¿no? Entonces, aquí una de las lógicas es identificar el número de segmentos óptimo cuando existe una caída abrupta, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, de 2 segmentos a 3 segmentos hay una caída abrupta, y luego ya las caídas como que ya no va tan abrupto en sí, ¿no? No tiene una caída tan profunda, digamos. Entonces, este codo, digamos, es como que el número óptimo, ¿no? De manera visual. La silueta es otro indicador, ¿no? En este caso, la silueta mide la máxima cohesión interna, o sea, qué tan parecidos son los datos dentro del grupo y qué tan separado está. Mide esos dos enfoques a la vez. Esta silueta tiene valores, digamos, de -1 a 1, ¿no? Si tiende a 1 es porque, digamos, los grupos son óptimos en segmentarse, ¿no? Y en este caso, pues, sería este punto de aquí, y si yo miro abajo sería 3 grupos. Entonces, esta es la lógica que vamos a aplicar con el código, ¿sí? Ya, entonces voy acá. Entonces, como yo tengo instalado el Anaconda, entonces voy a iniciar, ¿no? De esta manera. Claro, si se dan cuenta, yo estoy iniciando de esta manera porque yo podría haber entrado, ¿no? Yo podría haber entrado, pues, obviamente, yo podría haber entrado ¿cómo se llama? Al Anaconda, Navigator, etcétera, ¿no? Pero siempre
digamos, apunta a mis documentos, ¿no? Siempre apunta a mis documentos. Entonces lo que yo suelo hacer es esto, ¿no? Para que el Anaconda inicie donde yo quiero, y yo quiero que inicie en esta carpeta. Entonces por eso que hago esto, ¿no? O sea, con el Anaconda Prom le doy digamos, la ubicación y listo. Ya. Ok, entonces acá ya tengo mi caso, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ok, correcto. Entonces, bueno, ese es el Jupyter, ¿no? El Jupyter ya, digamos, viene con la instalación de la Anaconda. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer, vamos a iniciar con esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se corre aquí esto de aquí? Bueno, simplemente selecciono las celdas, ¿no? Las celdas que quiero ejecutar y presiono Control Enter. Y listo. ¿Qué estoy haciendo acá? Bueno, como estamos en Python, estoy importando librerías, ¿no? Estoy importando la librería OS y la famosa librería Pandas, ¿no? Y a Pandas, bueno, le doy un alias, ¿no? ¿Y por qué el OS? Bueno, acá estoy escribiendo esta función, os.getCwd, para saber cuál es la carpeta, digamos, en donde está apuntando este Jupyter. En este caso está apuntando aquí, está bien, pero lo que voy a decirles, ok, apúntame a la carpeta datasets porque datasets, aquí está la data con la cual yo voy a trabajar. Ok, entonces simplemente le digo os.chdir y listo. Ya está. Ya está. Si quiero corroborar, ¿no? Simplemente le agrego una celda más. Aprovecho este código, lo pego, lo corro y ahí está, ¿no? Ya está apuntando aquí. Listo. Entonces la data que voy a traer es un archivo CSV. ¿Ya? Es un archivo CSV. Le voy a llamar AM. ¿Ok? Y le estoy pidiendo la cabecera de la información. Aquí está. Entonces, Pandas, ¿no? Es una librería que me ayuda a trabajar con data frames, ¿no? Con los objetos data frames, ¿no? Data frames son objetos de tablas de datos. Entonces aquí, claro, ¿cómo es el manejo de Python? Pues simplemente yo llamo a librerías, o puedo usar librerías de Python y uso sus atributos de la librería, ¿no? Entonces aquí estoy usando la librería pandas, que le he llamado pd, y pues estoy colocando read-csv, ¿no? Que es la función para llamar a la data, ¿no? Ok, y bueno, le estoy llamando am a mi base de datos, ¿no? Y luego le pido un head para mirar la data. Entonces acá miro, ¿no? Acá miro, el head me da los 5 primeros registros. Entonces aquí yo estoy mirando las 5 primeras agencias y las variables, ¿no? Acá podemos ver mora promedio, cartera promedio, mora de 8 a 30 días promedio, mora judicial, ¿no? Ya cuando los clientes están en una mora más compleja, la cartera pesada promedio, la tasa de rentabilidad por agencia, el ingreso promedio, digamos, en dinero que tiene la agencia, margen financiero, los intereses que brindan los créditos, utilidad, cantidad de clientes, cantidad de cuentas, desembolsos, el saldo, ¿no? Digamos, que tiene la agencia en sí con los clientes, y los meses en funcionamiento. Entonces, miren, o sea, en base a todas estas variables es justamente que este gerente quiere identificar segmentos. Ok. Ahora, si yo quisiera ver el nombre de las columnas, pues am.columns, y acá miro digamos, el nombre de las columnas. Ok. Bueno, eso hago simplemente para crear un objeto llamado calls, que simplemente van a ser las columnas de las variables que quiero analizar, empezar a explorar su relacionamiento. Entonces, calls igual, y entonces yo
aprovecho esta celda 6 y copio pues todo esto, ¿no? Mora media hasta meses en funcionamiento, copio y lo he pegado acá, ¿no? Entonces calls es eso de ahí. Ahora, ya, ok. Lo que estoy haciendo aquí ahora es aplicar una matriz de correlación para analizar las relaciones de mi base de datos que se llama AM, ¿ok? am.core. Con .core, el Python me da esta tabla, ¿no? Esta es una matriz de correlaciones. ¿Qué es una correlación? Bueno, una correlación es un grado de asociación lineal entre dos variables, ¿no? Si el valor es cercano a 1 es porque las dos variables tienen la misma relación, tienen una relación directa, ¿no? Si aumenta la cantidad de una variable, la cantidad de la otra variable también aumenta. Si disminuye la cantidad de una variable, también disminuye la cantidad de la otra variable. Es una relación directa, ¿no? Pero si existe una relación inversa, este indicador sería negativo. Entonces simplemente si leemos esta matriz, si vemos la diagonal siempre va a ser 1 porque el 1 expresa la relación de la misma variable, ¿no? Mora media con mora media, relación 1. Car media con mora media, su relación es 0.9. Ah, ok. Es una relación positiva fuerte, ¿no? Muy cercano a 1, ¿no? Entonces, bueno, uno puede ver toda esta matriz y se puede marear de repente, pero podemos visualizarlo con un gráfico. Entonces, utilizo aquí el Matplotlib, ¿no? Ok, y Seaborn también voy a usarlo después. Entonces voy a importar esas librerías. Ahí está. Entonces voy a hacer un mapa de calor, ¿no? En este caso estoy usando el Seaborn, acá está, sb.headmap, ¿no? Pero aquí estoy utilizando, miren, dentro de headmap estoy utilizando MC. Y MC, si se dan cuenta, era justamente la matriz de correlación que acabo de crear. Entonces, mapa de calor de la matriz de correlaciones. Y bueno, quiero que los colores se vean en una escala de yellow, green y blue. ¿Ok? Ejecuto. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, creo que esto es más interesante porque de alguna manera vemos ya rápidamente relaciones positivas fuertes, como por ejemplo estas azules. Ahora, claro, ¿cómo me doy cuenta qué significan los azules, verde, amarillo? Aquí a la derecha veo esta escala de colores, ¿no? Si los colores tienden a azul, es porque la correlación es 1. Y si tienden a amarillo, es porque las correlaciones van a tender a -1, ¿sí? En este caso no llegan a -1, ¿no? Más o menos llegan a -0 punto y algo, más o menos. Menos de menos 0.5, ¿no? Porque no aparece en la escala, ¿ya? Pero rápidamente vemos, ¿no? Por ejemplo, todo este grupo de variables tienen correlaciones positivas, ¿no? Que es justamente, pues, las relaciones entre el margen financiero, intereses de crédito, utilidad, clientes, cuentas, desembolso, saldo, ¿no? O sea, entre ellas mismas tienen alta correlación, ¿no? Por negocio también. Y por acá hay otro grupo, ¿no? Cartera pesada, judicial media. O sea, los indicadores de mora también están relacionados, ¿no? Y tiene sentido eso. ¿Ok? Hay otro grupo de variables que no tienen correlación prácticamente, ¿no? Por ejemplo, si yo miro esta línea, esta variable tasa de rentabilidad, si miro hacia la derecha, por acá encuentro valores en amarillo, ¿no? 0.06, 0.11. Y 0.064, por ejemplo, ¿con qué se relaciona? Ahí busco, pues, ¿no? Tasa de rentabilidad y miro abajo y acá dice ingreso promedio, ¿no? Ah, ya, el ingreso promedio de la agencia con la tasa de rentabilidad prácticamente no tienen correlación, ¿no? Entonces, esto es algo exploratorio que, pues, en la realidad cuando uno explora la información y analiza esta información con los usuarios o con los gerentes, digamos, se validan ciertas hipótesis, ¿no? O se refuerzan o se descubren, ¿no? ¿Ok? Entonces, digamos que esto se revisó con un negocio, ¿no? Y con negocio se sugirió retirar ciertas variables. ¿Por qué?
Porque recordemos el objetivo, ¿ah? El objetivo es segmentar las agencias. Entonces, técnicamente, si yo voy a utilizar técnicas de clustering, ¿no? Técnicas de clustering. Entonces, la idea es usar variables que no se correlacionen mucho, ¿no? Que no se correlacionen mucho. Eso por un lado. Ya. Entonces, por ese lado, para quitar variables que están muy correlacionadas, porque técnicamente también eso significa que es información que redunda, ¿no? Información redundante. Entonces, se decide quitar estas de aquí. Se decide quitar estas, ¿no? Digamos, como ya analizando esta información con un negocio. Entonces, lo que he hecho aquí es hacer copia de la data, ¿no? Digamos para como no tener un historial de la información, ¿no? Si gustan, ustedes pueden chancar o actualizar la misma tabla, pero en este caso yo estoy copiando, ¿no? Entonces aquí estoy creando un AM2, que sería la copia, y en este AM2 voy a drop, ¿no? Borrar, eliminar estas variables que con negocio quedamos que la vamos a quitar. Entonces, a esta nueva data AM2 drop, ¿no? Y eliminamos todas estas variables. ¿Ok? Luego le aplico un head para, pues, realmente corroborar que ya no están, ¿no? Entonces acá vemos que realmente ya no están todas esas variables, ¿no? Ya no están. Listo. También podemos aplicar estadísticas, ¿no? Para mirar, ¿no? Un resumen estadístico es con describe, ¿no? Ponemos el nombre de la data, describe, y include all para, pues, incluir todos los indicadores estadísticos, ¿no? Entonces acá podemos mirar, por ejemplo, de esta variable mora media, ¿no? La cantidad de datos que hay, 120, por ejemplo. El promedio, ¿no? 0.029765, más o menos es el 2%, ¿no? O sea, el promedio de la mora en las 120 agencias es de 2%, ¿no? Por ejemplo. Mínimo 0, o sea, hay agencias que prácticamente no tienen mora, y hay agencias que tienen hasta 0.1, 10%, ¿no? 10% de mora es bastante, ¿no? Por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es para explorar. Listo. Luego estoy aquí analizando un gráfico boxplot para más o menos mirar la distribución, ¿no? Un gráfico boxplot nos muestra, digamos, cómo se comportan los datos en base a percentiles, ¿no? En base a percentiles, prácticamente cuartiles, ¿no? Los cuartiles o percentiles son medidas de posición, ¿no? Entonces acá rápidamente vemos que, por ejemplo, esta variable saldo tiene un círculo aquí muy separado de todos. Eso quiere decir que es muy atípico, ¿no? Es una información muy atípica el saldo. Y efectivamente, ¿no? O sea, el saldo pues es una variable de montos, ¿no? De montos de deuda, ¿no? Entonces pueden ser muy, muy altos, ¿no? Correcto. A ver, un ratito. Ya, continúo. Entonces. Ya. Entonces lo que voy a hacer es hacer una copia para eliminar esta variable. Digamos que en este caso en el proyecto esta variable se decidió quitar. Entonces lo que estoy haciendo es otra vez creando una copia de la data aquí. Estoy creando una M3 y estoy eliminando esa variable saldo, ¿ya? En este caso. Ahí está. Ya. Y ahora estoy aplicando a este AM3 sin la variable saldo otro boxplot para ir mirando también aquí, ¿no? Vemos también que hay algunas variables que ya, digamos, se observan más o menos ya las distribuciones, ¿no? Porque claro, cuando yo veía este gráfico con saldo, prácticamente saldo nomás se miraba, pero ya sin saldo ya se empiezan a notar otras variables, ¿no? Ahora, algo que hay que acotar aquí es de que estas variables no están en la misma escala, ¿no? Y las técnicas que vamos a aplicar requieren que estén en la misma escala. Entonces, yo tengo aquí variables
digamos que están de manera relativa, ¿no? Porcentuales, pero también tengo variables, por ejemplo, de monto de dinero, ¿no? Como ingreso, intereses, utilidad. Entonces, como vamos a aplicar, recordemos, una técnica primero para resumir la información y visualizarla, esta técnica requiere que las variables estén en la misma escala. Entonces lo que vamos a aplicar acá es estandarizar a los datos, ¿sí? Para estandarizar a los datos, a esta tabla, esta variable agencias no me va a servir. Por lo tanto, yo le estoy eliminando, ¿sí? Le estoy eliminando acá. Le estoy eliminando creando otra tabla que le estoy llamando X, ¿sí? X. ¿Ok? X. Listo. X y estoy dropeando agencias. Ya está. Ahora, para estandarizar los datos, utilizo esta librería, ¿no? sklearn, preprocessing import standard scalar. Entonces creo este objeto sc, que va a ser igual a standard scalar, y lo que hago es pues crear este objeto xArray, ¿no? Ok, ¿y cómo funciona esto? Pues simplemente llamo a este sc, el atributo .fitTransform, ¿qué es lo que quiero transformar? Los valores de x, ¿no? Otra vez, ¿qué es x? X es mi tabla de datos, pero sin agencias, ¿no? X es esto, listo. Entonces, aplico esto, ¿no? sc.fitTransform valores de x, xArray. Ahora, este es xArray, pero estoy creando un xsc. ¿Por qué? Lo que pasa es que este xArray, o sea, realmente me va a transformar estos valores, o sea, me los va a estandarizar. ¿Me va a estandarizar esta tabla de datos? Sí. Sí me lo va a estandarizar. xArray va a tener los datos estandarizados, sí. Pero no va a ser un data frame, sino va a ser un array. Va a ser un array. Entonces, como yo quiero trabajar con data frames, entonces lo transformo, lo voy a transformar a data frame. Por eso que aquí abajo tengo este otro código, ¿no? pd.dataframe, o sea, transforma a data frame el xArray anterior, ¿no? Considerando los mismos índices y los mismos nombres de columnas. Listo. Entonces, haciendo eso, ahí está. Ahora mi data se va a llamar x-sc, ¿ya? Porque pues le estoy llamando xsc, primero x mayúscula porque bueno, generalmente la matriz de datos, ¿no? Se nombra como x y sc le estoy poniendo porque están escalados, ¿no? Están escalados. Entonces, estar escalado significa que están en la misma escala, ¿no? Y en este caso el escalamiento se basa en, digamos, la puntuación normal, ¿no? Que en este caso la transformación, lo que se hace es, coge el dato, se le resta el promedio y se le divide entre la desviación estándar. Listo. Eso quiere decir que los datos van a oscilar más o menos entre -3 a 3 aproximadamente, ¿ya? Eso ocurre. Como los datos ya están en la misma escala, entonces cuando yo los visualizo por un gráfico de boxplot, miren que ahora sí ya más o menos ya se ven todos los gráficos de cada variable, ¿no? Entonces aquí vemos justamente todas las variables. Si nos damos cuenta, el diagrama de caja, si se dan cuenta, o si recuerdan, o si no lo han visto, muestra la dispersión, ¿no? La altura de la caja, la altura de esta cajita azul, ¿no? Mide, pues, digamos, es la distancia entre el percentil 75 y el percentil 25. Percentil 75 y percentil 25, ¿no? O sea, prácticamente muestra el 50% central de la información. Y la línea verde muestra la mediana, ¿no? Y si nos damos cuenta, si miramos la línea verde en casi todas las cajas, prácticamente están alrededor de 0. Sí, porque la transformación que hemos hecho se caracteriza porque los promedios son 0, ¿no? O sea, los pone en la misma escala. Pero vemos pues que, digamos, esta caja tiene unos límites, ¿no? Y los datos que están fuera de los límites se consideran datos atípicos, ¿no?
Algunas variables tienen más datos atípicos que otros, ¿no? Algunos más elevados que otros también, ¿no? Listo. Ok, ya. Ahora sí voy a aplicar, digamos, esto de aquí del análisis de componentes principales, que es justamente esta parte de acá. ¿Cómo resumo la información? Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es hacer un ejercicio. A ver acá. Creo que de frente lo voy a hacer. Sí. A ver, un segundo. Ya. Ok. Ya, acá lo que pasa es que aquí estoy haciendo un ejemplo, digamos, para, para calcular 10 componentes. ¿Por qué? A ver, primero miremos acá. ¿Cuántas variables tiene mi data? Vamos a verlo acá. Sí, con esto. Voy a correr esto. Sí, tiene 10 variables, correctamente. Sí, aquí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente, tenemos 10 variables. Entonces, técnicamente, esta técnica de PCA, si mi base de datos tiene 10 variables, yo puedo crear 10 características. Pero ahí no estoy resumiendo la información, ¿no? Y lo que hemos dicho es que esta técnica sirve para reducir la dimensionalidad. Entonces, lo que voy a hacer es resumirlo, sí, con 2 componentes. Eso quiere decir que mis 10 variables originales van a ser resumidas por 2 variables nuevas llamadas componentes. Entonces, para aplicar esta técnica de reducir de 10 a 2, entonces llamamos a esta librería, sklearn decomposition import PCA. Entonces voy a crear este objeto PCA igual a la función PCA y le voy a decir, ok, dame 2 componentes. Dame 2 componentes. ¿Okay? Y este objeto PCA, ajustalo, ¿no? Ajusta ese modelo a la data XSC. Ahí está. Entonces, ahí estoy aplicando el algoritmo. O sea, si se dan cuenta, la aplicación de algoritmos puede ser una línea de código y ejecutar nada más. Pero hay que entender, pues, digamos, el enfoque, ¿no? De por qué vamos a aplicar esto. Entonces, otra vez, ¿por qué estoy aplicando esto? Nuevamente, tenemos 10 variables, 10 métricas de las agencias y lo que queremos hacer primero es visualizar esa información. Visualizar para más o menos identificar ciertos segmentos que pueden descubrirse, ¿no? ¿Ok? Recordemos que el objetivo es segmentar agencias, pero el primer paso es visualizar la información. Entonces, ya apliqué esta técnica de reducción de dimensiones, ¿ok? Y ya se creó, ya tendría mis 2 componentes. Ahora, estos 2 componentes, ¿no? Estos 2 variables nuevas deben explicar cierta variabilidad digamos, de la data original. Entonces, si yo aplico esta función de PCA, explains variance ratio, ¿no? Me estaría diciendo que el primer componente me está explicando el 60% de variabilidad y el segundo componente el 24%. O sea, si yo utilizo estos 2 componentes, que es el resumen de las 10 variables, me estaría explicando el 84% de la variabilidad de la data original. Entonces, es una buena técnica de reducción, ¿no? Porque con 2 componentes estaría explicando el 84% de 10 variables. ¿Ok? Ya. Esto de aquí de abajo simplemente es... acá hay un error por NP. Bueno, acá vamos a llamarlo... ya, el NP, ¿qué cosa es? Import NumPy, ¿no? Listo. Ahí está. Lo único que he hecho acá es simplemente pues hacer la suma, ¿no? 60 más 24, 84. Listo. Ya. Ahora, quiero transformar los datos en los 2 primeros componentes. O sea, aquí está, ¿no? Lo que estoy haciendo es creando una data nueva, que en este caso es el XSS PCA, que serían los 2 componentes. Aquí está.
O sea, la data original ya sabemos, son 120 agencias con 10 variables. Sí, la data reducida va a ser las mismas agencias, pero con las dos variables. Con las dos variables. Listo. Ok, lo que estoy mostrando aquí es, digamos, estos dos componentes. Los dos componentes. Estos dos componentes es el resumen, ¿ah?, de las 10 variables. Entonces lo que voy a hacer es graficar justamente estos dos componentes, que es, otra vez, es el resumen de las 10 variables. Entonces lo voy a graficar acá. Ahí está. Miren, ¿ah?, estos son los dos componentes. El componente 1 en el eje X y en el eje Y, componente 2. Estos dos componentes, como repito, representan a las 10 variables. Ahora, vemos aquí rápidamente que hay un punto muy atípico, ¿no?, en la parte de aquí. Entonces, a lo que voy es, si yo voy a aplicar una técnica para segmentar agencias, ¿no?, que en este caso es este clustering K-means, ¿qué cosa le afecta a esta técnica? Le afecta cuando las variables están muy correlacionadas. Otra cosa que le afecta es cuando hay datos atípicos. Entonces, aquí miro que acá hay un dato atípico. Esto va a afectar de todas maneras la técnica de segmentación. Entonces lo que vamos a hacer es quitarlo. Lo vamos a quitar. ¿Ok? Ok, lo vamos a quitar. Entonces lo que vamos a hacer por aquí, acá más o menos lo estoy identificando, miren. Acá, por ejemplo, estoy haciendo un print del valor mínimo de cada componente y el valor máximo de cada componente. Entonces, claro, el valor máximo de PCA1 y PCA2 sería aquí, ¿no? En este caso aquí. 17, ¿no? 17 y 7, aquí está, ¿no? O sea, más o menos por aquí, este valor está en el, digamos, su par ordenado es 17 y 7, ¿no? Para más o menos identificar. Listo. Lo que voy a hacer ahora es convertir a data frame estos dos componentes. Los dos componentes, estos dos componentes, sus valores, recuerden que estaba así como un array, y lo que estoy haciendo es transformarlo a un data frame. Aquí está. Cuando transformo un array a un data frame, por defecto los nombres de las columnas son 0 y 1. Pero pues le voy a poner sus nombres adecuados, PCA1, PCA2. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora, luego, es agregar, digamos, a mi data original, estos dos componentes. Aquí está, PCA1, PCA2. Como repito, estos son los dos componentes que resumen todas estas variables. Y si nos damos cuenta, justo el último registro es el que tiene, es el que tiene mayor valor. PCA1 17, PCA2 17. Ah, ok, o sea, el último registro es este, el más atípico. Justo el que habría que quitar para poder aplicar correctamente la segmentación de agencias. Entonces lo voy a ubicar acá. Aquí lo ubico, ¿no? Diciéndole, ok, ubícame del PCA1, ¿cuáles son los mayores a 17? Pues este de aquí, este registro, el último, el registro 119 es el que tiene este mayor valor. Ok, entonces lo voy a dropear, lo voy a borrar. Ahí está, ¿no? Simplemente le digo drop, o sea, elimina el registro, el índice 119 y lo corroboro aplicando el mismo filtro, ¿no? A ver, ubícame ahora el valor mayor a 17, ya no hay nada, ya lo quitó, ¿ok? Listo. Luego lo que hago es elimino los PCA. ¿Por qué? ¿Por qué elimino los componentes que acabo de crear hace un ratito? ¿Por qué? Porque claro, como ya quité el dato atípico, lo que me toca hacer es actualizar mi técnica de reducción de dimensión, porque he quitado el dato atípico. Ah, ok, entonces simplemente replico otra vez todo esto. Replico otra vez, dos componentes, etcétera. Grafico y ahí está. Ya este es mi
mi técnica de reducción de dimensiones sin el dato típico actualizado. Ahora, esto es lo primero que quería mostrar, ¿no? La técnica de reducción de datos, ¿no? De 10 variables mostrados solo en 2 componentes. Ahora, otra vez añado esos componentes a mi data original. Ahí está. Acá lo añado. Ahora sí. Ahora miren que solamente llega la data hasta el registro 118, ¿no? Porque ya el 119 lo eliminamos. Listo. Ahí están los componentes. Ahora la tarea que viene, ahora sí, es la segmentación. Entonces, ¿por qué hemos hecho, como repito, la técnica de reducción de dimensiones? Primero, para visualizar la información. Y también lo estoy usando como estrategia para segmentar. ¿Por qué? Porque en los proyectos de segmentación de datos, generalmente se segmenta utilizando no las variables originales, sino las componentes de las variables originales. O sea, si generalmente en los proyectos de segmentación de clientes, en este caso segmentación de agencias, ¿aló? Ya, generalmente en proyectos de segmentación de datos, en este caso, ¿no? Datos métricas de negocio, de agencias, la aplicación de la segmentación no se aplica a los datos originales, sino se sugiere aplicarse a componentes, a los componentes principales, ¿no? Según esta técnica de análisis de componentes principales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos componentes, que en este caso son 2, por ejemplo, una característica particular es de que no se correlacionan, no tienen correlación. Componente 1 con componente 2 no tienen correlación. Esa es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque hace rato dije que una de las desventajas de la segmentación es cuando las variables tienen alta correlación. Entonces, si yo uso PCA1 y PCA2, excelente, porque esas dos variables no tienen correlación. ¿Ok? Entonces, listo. Bien, ahora voy a importar a la librería K-means, ¿ok? K-means. Ahora selecciono de mi data, recordamos que mi data se llama XSC2, en este caso. Identifico los dos campos, los dos últimos campos, ¿no? Que sería el campo 11 y 12. Y aplico. Voy a aplicar ahora, digamos, el algoritmo, ¿no? En este caso lo que estoy haciendo, miren, es haciendo un ejemplo, digamos, de seleccionar, de identificar 5 grupos. Entonces estoy creando el objeto K-means igual a la función K-means ncluster igual 5. O sea, le estoy diciendo identifícame 5 segmentos de agencias. Y utilizando, considerando una semilla aleatoria de 2000 con este código 2020. ¿Por qué semilla aleatoria? Porque, como lo dije acá, cuando yo le digo a este algoritmo, ok, identifícame 3 segmentos, por ejemplo, esta posición de los centros es una posición aleatoria. Entonces, cuando hablamos de aleatoriedad y si queremos iniciar, o sea, si queremos replicar una aleatoriedad, podemos usar una semilla aleatoria, que es un código numérico cualquiera, puede ser cualquier número, pero si yo replico esta aleatoriedad con este número, mi resultado va a ser el mismo, ¿ok? Entonces por eso estoy utilizando esta semilla aleatoria para si es que quiero replicarlo otra vez, tenga el mismo resultado. Bien, luego K-means, fit, lo ajusto, y ¿a quién le voy a aplicar? Otra vez, a XS2, a ilog, o sea, a estas dos variables. Listo, ahí está. Ok, ya se aplicó, digamos, la segmentación. ¿Y cómo sé qué agencia pertenece a tal segmento? Bueno, eso lo aplico con K-means labels. Labels, etiquetas, ¿no? O sea, muéstrame las etiquetas. Ahí está, miren. Ahí está la matriz de segmentos. O sea, el primer registro, la primera agencia, se identifica en el segmento 2.
La segunda agencia en el segmento 2 y así sucesivamente. La cuarta agencia en el segmento 4, la quinta agencia en el segmento 2 y así sucesivamente. Ya, si quiero asignar, ¿no? O sea, si quiero poner este vector de clusters a mi base de datos, a mi tabla de datos, simplemente hago esto, ¿no? Camins predict y nombro a la data. Ah, ok, ahí está. Listo. Ahí está. Ok, entonces ahí ya lo he puesto. Aquí ya lo he puesto. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle... a ver, vamos a ver. Ok. Creo que... Ok, ok. Ah, ya. Ya, esto lo voy a quitar un ratito. Ya. Aquí ya se asignó los clústeres a la data. Ya, vamos a seguir acá. Ahora, a lo que voy es, ¿cuáles son los centros? Porque claro, hace un momento dijimos, ok, quiero identificar 5 segmentos. 5 segmentos, ya. Los segmentos ya se han, digamos, asignado, ¿no? Es el segmento 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? ¿Cuáles son los centros de los segmentos, ¿no? O cómo se consideran los centros. Bueno, los centros de los segmentos realmente es el perfil de los segmentos, que en este caso no es más que los promedios de las variables por cada segmento. El promedio de las variables por cada segmento. Entonces, ¿por qué veo dos columnas? Porque recordemos que hemos usado componente 1 y componente 2 para identificar a los segmentos. Entonces, esta primera columna sería el primer componente y la segunda columna sería el segundo componente. Ah, ya, eso quiere decir que este valor de menos 3.16 sería el promedio del primer componente en el segmento 1. 0.89 sería el promedio del componente 1 en el segmento 2. Y así sucesivamente. 2.37 sería el promedio del primer componente en el tercer segmento. Y así. Y este de aquí, menos 0.009, es el promedio del segundo componente en el primer segmento. Y así sucesivamente. Menos 1.74 sería el promedio del segundo componente en el quinto segmento, ¿no? Entonces, ahí, eso es. Ahora, si lo quiero visualizar, ahí está, ¿no? Acá puedo mirar los dos componentes, en este caso, y los 5 segmentos ubicados justamente con los centros en el medio de los datos, ¿no? Que serían estos 5 triángulos. Bueno, este gráfico es sencillo, simplemente aplico un scatter, ¿no? Que son dispersiones. Primero, obviamente, para dibujar a los puntos, ¿no? Llamando pues a cada componente, componente 1, componente 2, ¿no? Recordemos que el componente 1 está en los últimos dos campos de la data, ¿no? Los labels, que sería pues los segmentos, ¿no? En este caso estoy usando este mapa de colores Viridis, ¿no? Y más parámetros para los gráficos, ¿no? Luego el segundo scatter, ahí es donde coloco los centros, ¿no? Si se dan cuenta, Camins.clusterCenters, índice 0, Camins Cluster Center, índice 1. Acá hace referencia a esto. Índice 0, la primera columna, índice 1, la segunda columna. Estos centros se están colocando aquí como en los triángulos, ¿no? Y listo, esto es. Esto es un ejemplo de identificar 5 segmentos en los datos. Pero esto es una identificación de 5 segmentos al azar, ¿no? O sea, porque yo he dicho 5 segmentos. Pero la idea es buscar el número óptimo de clúster. Entonces ahí viene el tema de encontrar el número óptimo de clúster utilizando estas dos, digamos, métricas. Entonces lo que hago es esto. Creo un objeto, miren, nbCluster, digamos. Es una lista de 2 a 10. 2, 3, 4, 10, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué creo esto?
Porque quiero identificar una solución de 2 segmentos, de 3 segmentos, de 4 segmentos, de 5 segmentos, hasta 10 segmentos. Que es más o menos la prueba que se está haciendo acá. Creo un objeto vacío, inercia, igual a una lista que no hay nada. Y luego aplico un for, ¿no? Para hacer un bucle, ¿no? Digamos, desde n hasta, y que me barra todos estos valores de NB cluster. Y aplico todo esto. O sea, aplico primero un cluster de n cluster igual a n, o sea, digamos desde 2, ¿no? Desde 2, y va barriendo, ¿no? O sea, quiero una solución de 2 clusters, ¿no? N cluster igual a 2. Luego n cluster igual a 3, y así sucesivamente hasta n cluster igual a 10. Obviamente en cada corrida se va a ajustar el modelo, ¿no? A los dos últimos campos, que serían el PCA1, PCA2. Y luego a este elemento inercia, que es vacío, le estoy diciendo que agregue, digamos, el valor de la inercia. Este indicador de inercia está dentro de KM, ¿no? O sea, del modelo que se va a desarrollar. Listo, ya lo ejecuté. Ahí está, inercia. Estos son los valores de inercia por cada clúster. 305, este valor de inercia de 305 sería de la solución de 2 clústeres. 198 sería la inercia de 3 clústeres y así sucesivamente. Entonces, acá lo grafico. Ahí está, simplemente es un plot. NB cluster sería en el eje X y la inercia sería acá. Y bueno, acá le estoy poniendo una etiqueta, ¿no? Modelos cluster K-means en el eje horizontal y en el eje vertical inercia de cada modelo. Entonces miramos acá, ¿no? En una solución de 2 segmentos vemos una inercia de 300, una solución de 3 segmentos, una inercia de 200 y luego va bajando. Si nos damos cuenta, de la solución de 2 a 3 segmentos baja 100 puntos, ¿no? 300, 200. De una solución de 3 segmentos a 4 segmentos baja de 200 a 150, más o menos 50 puntos. Y así sucesivamente, 50 puntos y de ahí va bajando. Entonces más o menos el codo, digamos, es por acá, ¿no? De 3 a 4 aproximadamente, ¿no? Entonces, de 3 a 4, al parecer es como que la solución. Pero, a ver, voy a corroborar lo mismo con la silueta. sklearn metrics import silhouette score. La misma lógica. Creo esta lista. Ahora creo un ABG silhouettes vacío y otra vez. Hago un for que me barra todas estas soluciones. Aplico el KM n cluster n. Este n va a iterar. Luego, bueno, estoy creando un objeto Y en este caso. xm.fitPredict de las últimas dos variables. Y en este caso aplico la función abgsilhouettes.append, ¿no? Perdón, agrego, ¿no? Agrego los valores a abgsilhouettes, aquí está, agrego .append con la función silhouettescore, las dos variables y el modelo, ¿no? Ahí está. Si llamo abgsilhouettes, ahí está. abgsilhouettes, los valores, y lo grafico otra vez con un plot, ¿no? NB cluster, abgsilhouettes, y esto. Ahí está. Ahí está. La silueta, miren, ¿no? Con 2 y 3 segmentos, o sea, con un modelo de 2 segmentos o un modelo de 3 segmentos, llega a los máximos valores de silueta. Si bien es cierto no son los mejores, ¿no? Porque digamos los mejores serían que tiendan a 1, pero son los máximos, ¿no? En esta solución. Luego se baja bien feo aquí abajo y de ahí va subiendo, pero muy poco. Pero si hacemos el match con el gráfico de la inercia que dijimos de 3 a 4, con esto de aquí, ¿no? La intersección sería una solución de 3 clústeres, ¿no? Entonces, en base a este análisis, ¿no? Concluimos que la mejor segmentación de agencias sería con 3 segmentos, ¿ya? Entonces aquí está. Decimos OK, nos quedamos con la solución de 3. Ahí está el vector. Los centros serían estos de aquí. Y
Lo grafico simplemente para visualizar. Ahí está. Ahí están las 119 agencias. Otra vez, ¿eh? Son 119 agencias resumidos en estos dos componentes. Estos dos componentes son el resumen de todos esos 10 indicadores. Indicadores de mora, indicadores de utilidad, margen, etcétera, etcétera. Y si nos damos cuenta, pues, también, o sea, se nota una segmentación bien interesante, bien hecha, ¿no? O sea, se nota pues que están bien segmentados. Ahora, ¿cómo agrego el vector de clúster en la data? Aquí está. Cummings Labels es un vector, ¿no? Digamos, solitario. Y lo estoy adicionando a la data XS2 llamándole clusters. Ahí está. Aquí sí se va a agregar. Ahí está, ¿eh? Ahora sí lo vemos en la última columna, clusters. Puedo hacer un conteo, ¿no? De cuántas agencias hay por cada clúster y aquí está. El clúster 1 tiene 58 agencias, el clúster 2 tiene 42 agencias y el clúster 0 19 agencias. Hago una copia para quitar PSA1 y PSA2. ¿Por qué? Porque ahí viene un poco la estrategia de estos desarrollos de segmentación. Si se han dado cuenta, o sea, yo he aplicado otra vez técnica de reducción de dimensión. ¿Para qué? Para visualizar la data de manera resumida y para utilizar los componentes, ya que los componentes no tienen correlación, utilizar esos componentes para identificar segmentos. Entonces, esa es mi estrategia para identificar segmentos, utilizar a los componentes. Pero cuando yo quiero explicar al negocio cómo se diferencian esos segmentos en las variables originales, entonces ahí debo interpretar a los segmentos con las variables originales. Con las variables originales, ¿no? Porque el negocio va a entender, o conoce, mejor dicho, a las variables originales, ¿no? Conoce mora media, ingreso promedio, intereses. Pero si yo le presento al negocio un resumen con PSA1, PSA2, no va a entender nada. Entonces, si se dan cuenta, de manera estratégica y técnica se usa los componentes para identificar segmentos, pero para mostrar al negocio debo volver al original y explicarlo. Entonces, por eso estoy, en este caso, eliminando PSA1 y PSA2. ¿Por qué? Porque voy a hacer un gráfico para caracterizar a los clusters con las variables originales estandarizadas. Entonces, lo que hago es, ¿cuál es la forma para yo describir a los clusters, a los segmentos, en base a estas 10 variables? Bueno, lo que puedo hacer es hacer un agrupamiento, un resumen, un group by, resumiendo por clúster o calculando por clúster el promedio de cada variable. O sea, yo puedo realmente agrupar los clústeres y calcular el promedio, desviaciones, o de repente desarrollar un árbol. Puede haber diversas formas, ¿no? Pero la clásica es agrupar por promedios con las variables originales en los clústeres. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. Ahí está, miren. Ya lo agregué. Ahí está. Ya lo agregué. Ahí está. Entonces ahí está, ¿no? Por ejemplo, el clúster 0 se caracteriza porque, miren, en la mora promedio tiene una mora de 1.67. El clúster 1, su mora promedio es de menos 0.72 y el clúster 2, su mora promedio es 0.24. Pero ¿por qué vemos moras negativo? Recordemos otra vez, estamos utilizando las variables estandarizadas. Ya. La estandarización son valores que oscilan, que pueden oscilar entre menos 3 a 3 o menos 5 a 5, etc. Puede oscilar. Ya. Y eso también me indica otra cosa. O sea, si técnicamente el promedio es 0,
si técnicamente el promedio va a ser 0, entonces yo puedo interpretar de esta manera. El segmento 0, o las agencias que están en el segmento 0, tienen una mora media de 1.67. En otras palabras, lo que puedo decir es, estas agencias que están en este clúster 0 tienen un promedio original, mayor que el promedio general de todas las agencias. Tienen un promedio mayor que el promedio general de todas las agencias. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Tienen un promedio mayor que el promedio general. El segmento 1 tiene un promedio negativo. No importa qué valor, pero tiene un promedio negativo. Ya, entonces yo puedo decir, estas agencias tienen un promedio menor que el promedio general. El segmento 2 son agencias que tienen un promedio un poco mayor al promedio general, pero no tanto como los segmentos el segmento 0, ¿no? Entonces, en pocas palabras, si yo analizo esta variable nomás, yo podría decir, las agencias del segmento 0 son las agencias pues donde sus clientes en promedio tienen una alta mora, altísima mora. Las agencias del segmento 2 son agencias que tienen una mora promedio general. Y las agencias del segmento 1 son agencias que tienen promedio menor al promedio general. O sea, son clientes que suelen pagar bien, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O en todo caso, son clientes que tienen menos promedio de mora comparado con los otros dos, ¿no? Entonces, si yo quisiera premiar de repente a los asesores, premiaría a estos, ¿no? A las agencias que tienen, que están en este segmento, por ejemplo. Y a las agencias que están en este segmento 0, de repente los castigo, ¿no? Entonces, ese análisis lo aplico con todo, con las demás variables. Elimino la variable clusters por una razón ahorita. Miren, acabo de eliminar clusters. Porque claro, este es un resumen de promedios para los 3 clusters. Pero ¿por qué elimino el campo cluster? Porque voy a hacer este gráfico. Y voy a aprovechar los índices, pues, ¿no? Índice 0, índice 1, índice 2. Segmento 0, segmento 1, segmento 2. Entonces, le aplico un plot a esta data, que es un resumen de promedios. Y miren, creo que esto resume mucho mejor a los clusters, ¿no? Entonces aquí puedo mirar, por ejemplo, que en el segmento 0 son segmentos que tienen altos promedios en azul, naranja y verde, o sea, mora media, car media y cartera pesada promedio, ¿no? O sea, son las agencias que tienen mayor índice de promedio, de mora. Si miro la agencia 1, prácticamente todo es negativo. Entonces eso quiere decir que en todos los indicadores, digamos, son promedios menores que el promedio general. Las agencias que están en el segmento 2, si miro el azul, el naranja y verde, que son las moras, promedio, digamos, pues o sea, son muchísimo más pequeños que los segmentos 0, ¿no? Por ejemplo. Muchísimo más pequeños, ¿no? De esa manera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir, ok, ¿cuáles son los segmentos que me arrojan más intereses, ¿no? Por ejemplo, intereses, que es como morado. Rápidamente veo aquí segmento 2, ¿no? Las agencias del segmento 2 son las que tienen mayor promedio de intereses, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces, bueno, también podemos describir a los segmentos por cada variable, ¿no? Ahí está, ¿no? Hacemos un box plot por cada variable, por ejemplo, car media, ahí está, ¿no? Segmento 0, segmento 1 y segmento 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Las diferencias por cada segmento, ¿no? Por ejemplo. En algunos se ve mayor diferenciación. Por ejemplo, en car media se nota clarísimo, ¿no? En este segmento de aquí, el promedio de car media es alto.
en el segundo es más bajo y en el otro es cercano a 0, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se puede identificar. Y esto, al final, como ya tengo identificado que es el segmento 0, 1 y 2, pues la idea es darle una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los segmentos 0 son las agencias, no sé, más deudoras, ¿no? El segmento 1 son las agencias buenas, digamos, en deuda, y el segmento 1, digamos, para observarlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como ya tengo mi tabla con mi campo cluster, entonces simplemente lo exporto y debería estar por acá. Ahí está. Ahí está, lo acabo de exportar. Y aquí está mi data, pues, ¿no? Ahí está. Esto obviamente ustedes ya saben cómo separarlo, ¿no? Sería algo así, entiendo, ¿no? Listo. Ahí está, ¿ven? Ahí está mi tabla de datos y esto le daría, y esta información le daría al gerente, ¿no? Y él ya puede saber, este sería el cluster, ¿no? Ahí está. ¿Cuáles son las agencias del segmento 0? Son estas. ¿Cuáles son las agencias del segmento 1? Son estas, ¿no? Y la del segmento 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bien, hasta aquí sería mi charla.